Muy buenos días. Gracias, estimado presidente, por el uso de la palabra. Un saludo fraterno a toda la población ecuatoriana en estos momentos críticos por los que estamos atravesando. Antes de iniciar, no puedo dejar de hacer una pequeña referencia a los momentos difíciles a los que nos está arrastrando este gobierno debido a la falta de salud, educación, seguridad, en general, de gestión para solucionar los problemas de las grandes mayorías. Si los ricos protestan, terminan siendo derechos. Si la hacen los pobres, son terroristas. Si la asistencia del Estado es para los ricos, son incentivos y técnica. Y si es para los pobres, terminan siendo subsidios mal vistos y despilfarro social. Y empezamos a hacer lo que los autores como Zaffaroni nos enseñan, un Estado de no derecho. Eso empezamos a hacer hoy en el Ecuador, que aunque mantiene las formalidades, se aleja de los valores republicanos y democráticos y que se está abusando del derecho y se busca apagar el incendio con gasolina. Entrando en materia, quiero referirme que la pandemia tuvo un gran impacto en la economía nacional, lo que ha aunado a un gobierno que no adoptó medidas oportunas que terminó afectando a la población más vulnerable. En cuanto a la pobreza y la pobreza extrema, creció en relación al año 2019, ya que pasó del 25% al 33% y del 8.9% al 15.4% respectivamente. Es decir, la pandemia hizo que miles de ecuatorianos cayeran en situación de pobreza. No obstante, el gobierno anterior promulgó una ley que terminaría afectando a los trabajadores y por tanto incrementando el desempleo. Y de ahí que no sorprende que a junio del 2021 se ha reducido la pobreza en apenas 0.8% y la pobreza extrema en 0.7%, es decir, las medidas adoptadas por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario tuvieron muy poco efecto para ayudar a mejorar las condiciones de vida de las y los ecuatorianos. Y en todo caso, estos datos son una clara demostración que las condiciones de vida de millones de personas en nuestro país siguen siendo críticas, por lo que las medidas adoptadas por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario no cumplieron los objetivos planteados y solo permitieron dar un respiro a los empresarios, hambriadores y explotadores de la gente que pudieron renegociar sus deudas y afectaron los derechos laborales. Fue todo un timo. Mientras se ofrecían alivios para las clases más golpeadas, se aprobaba un paquete de medidas que terminarían perjudicándoles. Y una de las pocas cosas positivas de la norma fue aprobar un mecanismo para reconocer el importante sacrificio que implicó que miles de médicos que laboraron bajo contrato y nombramiento provisionales pudieran acceder a una tan anhelada y soñada estabilidad. Pero esta estabilidad que se aprobó en el artículo 25 de la ley humanitaria estaba justificada en la medida que ante la falta de equipamiento de seguridad proporcionada por el Estado, estaban arriesgando sus vidas. Por ello, no sorprende que durante la pandemia renunciaran 2.000 servidores del sistema público de salud, es decir, el personal sanitario que laboró en condiciones de inseguridad, en horarios extendidos ante la falta de personal, tuvo afectaciones psicológicas ante la impotencia de ayudar a miles de enfermos y en muchos casos terminó pagando con sus propias vidas el sacrificio. A septiembre del 2021, la Federación Médica contabilizaron 545 médicos fallecidos por causa del COVID-19. De allí que resulta una bofetada para el personal sanitario que aún no recibía su nombramiento definitivo, que la Corte Constitucional declarara la inconstitucionalidad de lo único honroso que tenía esa ley, el artículo 25. Vimos cómo los magistrados, sin un mayor análisis del sacrificio que implicó que el personal de salud se mantuviera en servicio mientras corría peligro de muerte, no fuera valorado al momento de hacer este test de proporcionalidad. Y el beneficio que se le otorgó fue ante un esfuerzo que superó los límites de sus obligaciones y que se hizo en un contexto en el que peligraba su vida y se presentaron muchas renuncias, lo que les exigía trabajar
horas adicionales para poder salvar vidas pese a todas las limitaciones presupuestarias. Pero la responsabilidad no es solo de la Corte, sino de las otras autoridades que durante el procedimiento ante la Corte o bien no defendieron este beneficio o se pronunciaron por su expulsión del ordenamiento jurídico. Y llama la atención el pronunciamiento de la actual ministra de Salud, que abogó porque se quitara este derecho. Ella dijo, abro comillas, las disposiciones de la ley de apoyo humanitario consultadas tienen numerosas falencias. En cuanto a su contenido y alcance, manifiesta que dicho mandato legal se aparta de los presupuestos establecidos para el adecuado manejo financiero de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y Ley Orgánica de Servicio Público, debiendo considerar además criterios básicos de planificación y financiamiento. Cierro comillas. En contra de este beneficio también se pronunció la Procuraduría General del Estado, que de por sí está mal representada con el señor Íñigo Salvador, que él defiende a las transnacionales, a las grandes empresas, pero nunca va a defender los derechos de las grandes mayorías, ni tampoco los beneficios para el país. Que sin valorar el rol del personal sanitario para salvar miles de vidas, poniendo en riesgo las suyas propias, terminó diciendo que este derecho no estaba justificado. Por ello, propuse un proyecto de ley el 15 de septiembre del 2021 con la finalidad de reconocer al personal de salud que elaboró en la pandemia en la Red Integral de Salud Pública sobre puntos adicionales en los concursos de méritos y oposición, pero además también de otorgarles estabilidad al personal que elaboró durante la pandemia y que actualmente tiene nombramientos provisionales y contratos ocasionales. Resulta correcta la propuesta de la Comisión de Garantías Constitucionales y que de derogar de manera parcial la ley de apoyo humanitario y de acoger e incorporar dentro de este presente tema que estamos debatiendo mi propuesta de ley en cuanto a otorgar este porcentaje adicional a los servidores de la salud, norma que se incorpora a la Ley Orgánica de Servicio Público. Y finalmente, quiero recalcar que la ley de apoyo humanitario fue impulsada y respaldada por la bancada de Creo en el anterior Parlamento. Hasta septiembre de ese año había producido el despido de 34.645 ecuatorianos y se redujo el sueldo del 50 al 25% a más de 9.589 personas, que por culpa de ellos, por haber aprobado, haber sido cómplices de esta mal llamada ley de apoyo humanitario, se incrementó el trabajo informal al 53%. También 687,000 personas perdieron su trabajo adecuado. 500,000 de personas pasaron al subempleo y 692,000 personas ingresaron al trabajo informal. Y es que tanto Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que es su continuidad, no solo son solidarios con su gremio y con sus socios comerciales. Nunca han pensado en los derechos y en lo que sufre la gente. Y no se engañen, cuando pudieron haber sido solidarios con todo el país, el hoy presidente Guillermo Lasso dispuso a sus asambleístas de ese entonces que voten a favor de todas las leyes de Moreno. El empleo con dignidad debe ir acompañado de leyes con derechos progresivos y no regresivos, legisladores. Los derechos de los trabajadores son invencibles y por eso apoyamos esta propuesta de derogatoria parcial de la ley de apoyo humanitario, que fue una propuesta de la bancada de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias. Asambleísta Joel Abad, tiene la palabra.